Diana y vengo a platicarte un poco acerca de la leyenda de Huitzilopochtli. ¿Te suena este personaje o alguna vez has escuchado hablar sobre él? Bueno, pues para comenzar, primero te diré quién fue este personaje. Huitzilopochtli era el principal dios de los mexicas, dios del sol y de la guerra. Él era representado como un hombre azul completamente armado y con plumas como las de un quetzal. Su nombre significa colibrí de la izquierda o del sur. Bueno, pues cuenta la leyenda que un día en Coatepec, la montaña sagrada de la serpiente, en donde todos los dioses vivían, hacía su penitencia Coatlicue, madre de todos los dioses y esposa del dios Mixcoac. Su aspecto era aterrador, pues siempre fue representada con serpientes y partes humanas. Como madre era respetada. Ella vivía en Coatepec, cerca de Tula. Coatlicue, uno de los hermanos, se arrepintió de lo que estaban a punto de cometer, así que decidió ir a contarle a Huitzilopochtli y a su madre todo lo que estaban planeando sus hermanos. A lo que Coatlicue estaba muy espantada, y Huitzilopochtli la calmó diciéndole que no tenía por qué temer, que él la iba a cuidar. Cuautlicue también podía comunicarse con Huitzilopochtli, así que Huitzilopochtli le pidió que lo mantuviera al tanto de todo lo que hacían sus hermanos. Y fue así como el día que los 400 decidieron tomar su camino en busca de su madre, subió al cerro a contarle a su madre y a Huitzilopochtli que se acercaban sus hermanos. Huitzilopochtli preguntaba a su hermano por dónde venían, y cuando ya se encontraban en la cumbre de la montaña, Huitzilopochtli salió del vientre de su mamá siendo un adulto, con su armadura y su escudo. Se dice que era madre de 400 dioses. De entre todos sus hijos, la mayor y la más conocida era Coyolxauhqui. Cuec hacía penitencia en la cima de Coatepec y barría el templo todas las mañanas. En una mañana, mientras realizaba su trabajo, cayó del cielo un puñado de plumas color azul turquesa. Como estas eran muy hermosas, Coatlicue no quiso tirarlas, así que decidió guardarlas. Cuando de repente comenzó a sentir como su vientre crecía y crecía hasta llegar al vientre de 9 meses de embarazo. Cuando sus hijos descubrieron que estaba embarazada, exigieron saber quién era el padre, ya que era un insulto y una deshonra para la familia. Así que Coyolxauhqui reunió a todos sus hermanos y les exigió la cabeza de su madre. Y fue así como los 400 surianos comenzaron a prepararse para la... Huitzilopochtli decapitó a su hermana y lanzó su cabeza hacia el cielo, convirtiéndola así en la luna y convirtiéndose él en el sol. ¿Qué te pareció la leyenda? Interesante, ¿no? Recuerda que con el paso del tiempo los lugares y las personas cambian y en la siguiente cronología te lo vamos a mostrar. Hasta el día de hoy, el origen de los mexicas sigue siendo incierto, pero según la mitología nos dice que ellos emigraron en el año 1111 de un lugar llamado Aztlán, o también llamado lugar de la blancura o lugar de las garzas. Ellos emigraron y peregrinaron entre el siglo XII y el siglo XIII. Como dato interesante, Aztlán en náhuatl significa Aztatl, que es garzas, y Tlán, que es locativo, lugar de las garzas. Probablemente un lugar donde había muchas garzas. En 1220 los mexicas llegan a la cuenca del Valle de México, donde se sentarían para fundar en un futuro la gran llamada México Tenochtitlán.
Sin embargo, en esta cuenca ya habían ciertos señoríos, los cuales eran Texcoco, Azcapotzalco y Culhuacán, con los cuales tenían que rendir tributo para evitar confrontaciones bélicas. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la ayuda de los mexicas, quienes prestaban a su ejército para sus movimientos y ciertos matrimonios, las relaciones entre los señoríos de Culhuacán, Texcoco, Azcapotzalco y la nueva Tenochtitlán se fueron fortaleciendo, en especial el matrimonio que existió entre un guerrero mexica y la princesa del señorío de Culhuacán, ayudando a que las relaciones entre estos tres señoríos comenzara a crecer. En el año 1323, los mexicas sacrificaron a la hija del señor de Culhuacán en honor a su dios Huitzilopochtli. Ellos tuvieron que huir de Culhuacán por la ira del señor de Culhuacán, pues claro, habían matado a su hija. Ellos se fueron por los islotes hacia Iztapalapa, pasaron por Mixuca hasta encontrarse con el lago de Texcoco. En el lago de Texcoco hallaron algo muy importante que su dios Huitzilopochtli ya les había marcado. ¿Qué creen que encontraron? ¿Ya lo adivinaron? Pues a continuación se los vamos a contar. En el centro del lago de Texcoco encontraron en un pequeño islote la visión que su dios Huitzilopochtli les había dicho. Un águila posada en un nopal devorando una serpiente, por lo cual, según lo que les había dicho ese dios, ahí deberían de construir su primer señorío, la llamada México Tenochtitlán. Sin embargo, porque existían ciertos lugares alrededor donde había otros señoríos, debían de cuidar el cómo iban a empezar a construir su próxima ciudad, para que no fueran propensos a recibir invasiones o ataques de los otros reinos. Una vez establecidos en Tenochtitlán, los mexicas mostraron tenacidad y se mantuvieron unidos. También sirvieron a los pueblos de Culhuacán y de Azcapotzalco, principalmente. En 1375, los mexicas logran conseguir su primer tlatoani, Acamapixtli. Acamapixtli era reconocido por ser un guerrero, era hijo de un mexica y de la princesa de Culhuacán. Dato interesante, un tlatoani era el nombre dado por los pueblos mesoamericanos para referirse al gobernante de una ciudad. La palabra tlatoani proviene del náhuatl tlatoani, que significa el que habla, el orador o entendido de una mejor manera, el que manda. El tlatoani era elegido gobernante por los grupos nobles. Él tenía que ser de familia o dinastía de gobernantes. Como lo podemos ver, Acamapixtli era el hijo de la princesa de Culhuacán, por lo tanto, tenía familia y dinastía de gobernante. En 1420 es creada la Triple Alianza, la cual estaba formada por los señoríos de Texcoco, Tlacoapan y México Tenochtitlán. Esto benefició a los mexicas, ya que su poderío militar creció. Esto les permitió conquistar a las aldeas que aún permanecían como pueblos libres, que se encontraban en las cuencas del Valle de México, causando que su territorio creciera. Pero esto les ganó grandes enemistades que en un futuro tendrían bastante peso para que se diera la que se conoce como la caída de la Gran Tenochtitlán.
El imperio tepaneca dominaba desde Azcapotzalco hasta la Cuenca de México. Pero en el año 1427, los mexicas se dieron cuenta que podían derrotar a Azcapotzalco. Se negaron a cumplir tributos y se rebelaron en contra de Azcapotzalco y también de sus aliados, cuyo triunfo significaría el inicio de un nuevo imperio, un imperio mexica. En 1430, la Ciudad de México Tenochtitlán ya estaba construida, y para hacerla se basaron en el modelo de la antigua ciudad de Teotihuacán. ¿Esto por qué? Porque ambas ciudades estuvieron construidas con los ideales político, religioso y militar, permitiéndoles así al ejército, si era necesario, proteger la ciudad. Esto gracias a sus grandes canales que permitían el acceso a todas las partes dentro del reino. Por otra parte, un centro muy importante en esta gran urbe fue el llamado Templo Mayor, el cual estaba dividido a su vez en dos templos, uno de color rojo, el cual era para el dios azteca de la guerra, Huitzilopochtli, y el dios azteca de la lluvia, el cual era Tlaloc. Para los aztecas, este templo mayor era como el Coatepetl, es decir, una montaña donde convergían los dioses y los hombres. También se creía que dentro de este templo mayor los hombres podían ingresar a los 9 círculos del inframundo o a los 13 círculos del cielo. En 1492, los reyes católicos, con el fin de enriquecer sus rutas comerciales, le dieron dinero a un marinero italiano. Este marinero italiano es alguien muy famoso. ¿Ustedes saben quién es este marinero italiano? ¿Ya lo adivinaron? Exactamente, es el famosísimo Cristóbal Colón. Los reyes católicos enviaron a Cristóbal Colón a que encontrara un camino más corto hacia Asia. Colón viajó hacia el oeste de España por una ruta jamás explorada por los españoles. A principios de octubre se vieron bandadas de aves. Ellas solamente vuelan cuando está la tierra cerca. Entonces, si se vieron bandadas de aves, significaba que la tierra estaba ya cerca. Y la noche del 11 al 12 de octubre se dio el ansiado grito de Cristóbal Colón: ¡Tierra! ¿Y a dónde creen que llegó Cristóbal Colón? Exactamente, llegó a América, en una isla llamada Guanaí, que ahora se conoce como El Salvador. Está en el Mar del Caribe. En 1521, la Gran México Tenochtitlán cayó por fin, después de 2 largos años de asedios, guerras, muertes y conspiraciones. Esto fue propiciado gracias a los pueblos que antes, cuando apenas se estaba construyendo esa ciudad, fueron conquistados y esclavizados, por lo que los últimos pobladores que quedaban de dichas ciudades se unieron a los españoles, esto como forma de venganza y retribución a lo que les habían hecho los mexicas en un pasado. Los conocimientos que ellos tenían les ayudaron y les sirvieron a los españoles para que pudieran entrar a México Tenochtitlán y comenzarla a conquistar. Este punto marcó un antes y un después en todo lo que se le conoció como el periodo prehispánico y el nuevo periodo colonial. A continuación les presentamos un cuadro cronológico con los acontecimientos ya mencionados, pero ahora en forma de cuadro cronológico.
la actualidad y a continuación analizaremos y observaremos la comparación de nuestros primeros habitantes con la actualidad. Tendremos una pequeña pausa y continuaremos en unos segundos. Primero hay que recordar que los lugares y las personas cambian con el tiempo. La naturaleza también cambia y algunos cambios son provocados por el ser humano al satisfacer sus necesidades. Y un ejemplo de ello es este mapa, pues trata de 1330 en la población de Tenochtitlan, que si puedes observar prácticamente estaba deshabitada. Observa atentamente e identifica los cambios en la isla de Tenochtitlan en el año 1510. Había una población aproximada de 200.000 habitantes. Y así es como llegamos al año 1950, a la Ciudad de México, con una población aproximada de 3 millones de habitantes. Seguramente notaste el cambio radical entre los dos mapas anteriores a este. Y aunque se trata del mismo lugar, el territorio se modificó, pues la población aumentó. Pero también hay que tomar en cuenta que a pesar de las modificaciones que ha sufrido nuestra entidad, también hay algunas otras cosas que se han mantenido hasta el día de hoy. Por ejemplo, el nombre de avenidas, colonias o calles, como Azcapotzalco, Popotla, Mixcoac, Chapultepec, Nonualco, entre otras. Muy bien, ahora analizaremos los puntos más importantes de la cronología que viste anteriormente. Como ahora sabes, aproximadamente en el año 1111 los aztecas se marcharon de Aztlán en busca de otro lugar para vivir, pues según el mito, su dios les dijo que sabrían establecerse cuando encontraran la señal. ¿A qué señal se refería? Así es, donde vieran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Después de muchas luchas y una huida, llegaron al tan esperado lugar, a la isla de México Tenochtitlan, aproximadamente en 1325. ¿Recuerdas el mapa que vimos anteriormente del año 1330? Bueno, pues después de 5 años así comenzó a cambiar el territorio. Después de someterse a otros señoríos, los mexicas comenzaron a crecer y ser más fuertes, lo que provocó que se rebelaran y formaran la Triple Alianza en 1420. Teniendo esta alianza, dominaron por completo ciudades cercanas, por más de 100 años. Y así para 1430, la Ciudad de México Tenochtitlan era la más poderosa, con miles de habitantes. Pero en 1521, México Tenochtitlan fue conquistada. Ahora, ¿pudiste identificar cuánto tiempo ha pasado desde el último acontecimiento? Exactamente, han pasado casi 500 años. A veces pensamos que como ya pasó muchísimo tiempo desde los primeros habitantes de nuestra entidad hasta nuestros días, no tienen nada que ver con nosotros. Pero nos sorprendería saber cuántas cosas de ese pasado se encuentran presentes en nuestra vida diaria. A continuación conoceremos las herencias que nos han dejado nuestros antepasados. La medicina herbolaria juega un papel importantísimo en la cultura mexicana y es algo que se lo debemos a nuestros antepasados. E incluso todavía existen tiendas naturistas o puestos donde se puede acudir a comprar alguna de estas plantas medicinales. La vestimenta también es algo que conservamos hoy en día. Antes los campesinos y la gente del pueblo vestían prendas hechas a base de fibra de maguey, las enaguas para las mujeres y la tilma y el taparrabos para el caso de los hombres. Hoy, en muchas comunidades indígenas de nuestro país, las huellas de la antigua vestimenta prehispánica se conservan, aunque no en su forma original. La confección de prendas a base de fibra de maguey y el uso de la enagua o el huarache son algunas señales de estas antiguas costumbres que han sobrevivido. La comida es un elemento que no podía faltar. La dieta básica de nuestros antepasados indígenas constaba de chile, maíz y frijol. Hoy, sin importar el lugar donde vivimos, seguimos produciendo y consumiendo estos alimentos. Si eres muy observador, habrás notado que incluso en las monedas que utilizamos para pagar algún producto está presente el escudo.
el águila sobre un nopal devorando una serpiente. ¿Te acuerdas del mito que vimos al inicio del video? Así es, se sigue conservando. Ahora comprendes la importancia de valorar las herencias que nuestros antepasados nos han dejado. Agradecemos tu atención y esperamos haya sido útil la información. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado mucho el video. Y pues ahora te toca contarle a ti, a tus papás, a tus amigos o a tus hermanitos sobre lo que aprendiste el día de hoy. Hasta la próxima.